Bueno, hoy vamos a hablar, está con nosotros el doctor José Luis Méndez, que es especialista en endodoncia, y vamos a hablar casualmente de eso, qué es una endodoncia, cómo hacérsela, qué procedimientos son los recomendables, en qué circunstancias se debe hacer una endodoncia, entre otras preguntas que puedan surgir si está en ese proceso o si en algún momento se lo va a hacer. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Buenos días, Justo. Muchas gracias por la invitación. Es bueno estar nuevamente acá en casa hablando un poco sobre lo que es la endodoncia. Doctor, cuando hablamos de endodoncia, antes yo me acuerdo que todo era extraer, extraer, extraer. Ahora, ustedes los médicos recomiendan, la última opción es extraer. Veamos qué se puede hacer para no perder esa pieza. Exactamente, la endodoncia consiste en eso, cuando ya hemos probado diferentes restauraciones o calzas que le llamamos y la pieza todavía sigue molestando, o la caries está muy profunda y ya vemos que una restauración, una calza no se puede realizar, es cuando debemos de realizar una endodoncia. Ahora, ¿en qué consiste la endodoncia? ¿Cómo lo explicamos? Ok, la endodoncia es cuando eliminamos por completo la caries de un diente o de una muela. Ajá. Y además de eso llegamos al nervio del diente y comenzamos a remover cada uno de los nervios, porque tengo que explicarte que no solo hay un nervio en los dientes, depende de cada diente podemos encontrar de 1 hasta 6 nervios podemos encontrar. Bueno, lo que provoca el dolor es casualmente, a ver, lo que hace que nosotros sintamos el dolor es casualmente el nervio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando la caries ya llega al nervio, recordemos que las caries son bacterias. Entonces, cuando esta bacteria ya comienza a llegar al nervio, va provocando ese dolor. Ese dolor va siendo de agudo hasta crónico. ¿Por qué? Porque comienza ya a inflamarse, comienza un proceso de inflamación del nervio y este provoca ese tipo de dolor que sentimos. O sensibilidades también. Además de tratar la caries, entonces, lo que se hace es adormecer, no sé si es el término correcto, ¿los nervios? No, lo que hacemos es extirpamos los nervios, eliminamos los nervios y queda sin extraer, claro está, la pieza. No extraemos ni el diente ni la muela. Ahora, él queda dentro. Disculpe, doctor, cuando entonces hacemos ese procedimiento de extirpar los nervios, ¿el diente sigue haciendo su función? Exactamente, podemos masticar, podemos hablar, no hay ningún problema. Lo único que él pierde, por decirlo así, la sensibilidad. Y ahí pues el dolor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo único que sí, después de hacer un tratamiento de endodoncia, es necesario hacer o una restauración o calza, o en algunos casos hasta corona. Depende cómo esté el estado o la estructura del diente, cómo quedó el esmalte del diente en ese caso. ¿Cómo definimos entonces si amerita una endodoncia o no? Cuando tenemos sensibilidades que no podemos controlar, cuando tenemos dolores exagerados, en esos casos podemos hacer endodoncia. Y ese dolor pues no pasa fácilmente. Exactamente. Ejemplo, hay pacientes que tienen sensibilidad severa. Se han tratado con pasta, han hecho diferentes tratamientos, han hecho restauraciones y el dolor continúa. Dolor a lo caliente, dolor a lo helado, no pueden tomarse un cafecito, no pueden tomarse o comerse un helado. Entonces, en esos casos, cuando el paciente pierde esa función de poder comer o inclusive hasta hablar porque el dolor es muy molesto, podemos recurrir a la endodoncia. ¿Y es un procedimiento rápido? ¿Hay varias alternativas inclusive? Le pregunto para hacer este procedimiento. Sí, la endodoncia es una rama de la odontología bastante amplia, de hecho. Hay diferentes tipos. Podemos trabajarla en niños incluso y podemos trabajarla en adultos. Hay diferentes formas de hacerlo, pueden hacerse según el diagnóstico en 1, 2 o inclusive hasta en 3 citas. Ahora, el tema de la... Yo identifico que amerito hacerme ese procedimiento cuando a lo mejor voy al médico y no he tenido esa respuesta y de pronto es un dolor recurrente. ¿Puede ser que el dolor vaya y regrese? ¿Puede ocurrir eso? ¿Después de la endodoncia? No, o antes de la endodoncia inclusive. Sí puede haber dolor. Puede que el dolor se haya eliminado, haya desaparecido antes de hacerse la endodoncia porque está afectado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que el nervio queda como inerte. Entonces no hay sensibilidad, pero ¿qué pasa? Es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque esto puede provocar una infección post de que pasó este dolor y vuelve nuevamente el dolor y hay cosas que se llama absceso o fístulas también, que son infecciones que se crean en el diente o en la muela. ¿Cuándo ustedes dicen, bueno, no hay manera de salvar esta pieza, hay que extraerla?
casos de fracturas, Ajá. cuando hay fracturas ya verticales en las muelas, cuando hay un daño en el hueso, cuando ya no hay suficiente estructura para reemplazar el esmalte de esta pieza, ahí es cuando ya ni modo decimos hay que extraer la pieza, pero también nos podemos ayudar con estudios de radiografías, tomografías para tomar esa decisión. Ok. De eso va a determinar realmente qué es lo que sí o qué es lo recomendable hacer. Exactamente, siempre necesitamos estudios previos para poder llegar a un diagnóstico, porque no nos podemos dejar llevar solo por lo que estamos viendo, hay que estudiarlo, analizarlo con radiografía para ver si podemos todavía salvar esa pieza. De acuerdo, doctor. Aprovechando su presencia, ¿cada cuánto, si yo tengo calzas Sí. en mi dentadura, cada cuánto yo debería revisarme si están en buen estado? ¿Y qué materiales son los que ustedes recomiendan actualmente? Mira, las revisiones son cada 6 meses con el odontólogo, generalmente son para limpieza, pero eso igual te va a ayudar para revisar el estado de las calzas o de las restauraciones. Normalmente las restauraciones varían de 8 a 10 años. Hay dos tipos, hay amalgamas de plata y hay resina. Hoy en día las que ocupamos más son las resinas o son las del color del diente, que llamamos popularmente. Ya las amalgamas de plata ya están desfasadas, de hecho la OMS ya prohibió el uso de ellas. Ajá. Entonces, en tus revisiones por limpieza, ahí podemos revisar cómo están esas restauraciones, si se han desgastado, si se han fracturado o si están en buen estado. ¿El caso de las resinas duran menos? No es que duren menos, lo que pasa es que tienen que tener más cuidados porque se manchan un poquito más fácil, debido a al consumo de café, gaseosa, tabaco, los diferentes alimentos que consumimos. El mismo té, decían. Exactamente, el té verde bastante mancha los dientes, de hecho en general te mancha bastante los dientes, entonces recordemos que son materiales artificiales y si te mancha el diente, pues el artificial también. De acuerdo. Doctor, muchas gracias, creo que es información muy importante, hay que chequearse siempre, Así no hasta que aparezcan a lo mejor daños que pueden ser irreversibles en base a lo que hemos platicado ahorita. Ir al doctor a chequearse, a hacerse limpieza, creo que es importante hacerlo, ¿no? Exacto. Como te decía, son cada 6 meses. Recordar que no debemos de ir solo cuando tengamos el dolor o la molestia, sino irse a chequearse cada 6 meses para hacer una revisión en general antes de que aparezca el dolor. Ok. Doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Dónde atiende usted? Claro. Me pueden encontrar en Centro Odontológico Nueva Sonrisa. Está ubicado en semáforo de Plaza del Sol, 2 cuadras al sur. De acuerdo. Muchas gracias, Oyo. ¿Y tiene redes sociales, aparece? Claro que sí. Nos pueden encontrar a través de Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. En las diferentes redes sociales nos encuentran como Centro Nueva Sonrisa. De acuerdo. Muchas gracias, Oyo, por acompañarnos y traer información valiosa para nosotros y nuestros televidentes. Hacemos una pausa y ya venimos.